La cultura es la sonrisa y las palabras, relatos, poemas, historias que recita el pueblo, que no hay hora para contarnos. Cualquier cosa que intenta ser vanguardia, antes de convertirse en objeto de culto, ya ha sido devorada por el sistema y convertida en una moda o en una tendencia. O sea, hoy hacer vanguardia no tiene mucho sentido. Hoy la única opción que hay para hacer arte, para mí, es invadir la realidad. La atracción que podés ejercer por esta avidez permanente de novedad que tienen todos es conseguir que esa persona reduzca su famoso attention span y que diga, ¿qué es la vida en el fondo? El que habla es Juan Forn, escritor, traductor, periodista, editor, columnista y lector compulsivo. Nos sorprendió con sus cuentos, sus hallazgos literarios, sus contratapas épicas y también con su partida, impactante y abrumadora, a los 61 años. Nació en un coqueto barrio del norte de Buenos Aires. Su abuela, nacida en Gran Bretaña, le presentó libros escritos en su idioma, familiarizándolo con la traducción y la literatura de manera temprana. Y me acuerdo que me hinchaban las pelotas con el tema de es un día precioso, salí, no te quedes adentro leyendo. Así que el karma de leer lo tenía de chico. Lo que pasa es que después, si no el fútbol, creí que podía llegar a jugar al fútbol bien. Jugaba bien, pero no lo suficiente. Tocaba la guitarra y creía que podía tocar en una banda y tampoco era lo suficiente, o no encontré, yo creo que no era lo suficientemente bueno tocando. Y nada, ahí me quedé con la poesía. La escritura de Forn es de una orfebrería que no deja hilos sueltos. La fluida espontaneidad de su prosa está hecha de horas y horas de escritura y reescritura, sea frente a la computadora o caminando por la playa. En su lógica literaria, la corrección tiene el mismo peso que la inspiración, y cuando corrige, siempre lo hace desde el lugar del lector. Yo tengo bastante conciencia cuando escribo del lector, un lector que me imagino con una cabecita sobre mi hombro que está escuchando lo que yo digo o lo que yo estoy escribiendo, y que en donde dejo de dar lo mejor de mí o en donde busco trampitas o de escribir con piloto automático, lo pierdo. Pierdo su atención, pierdo su confianza, pierdo la verosimilitud y tengo que retroceder 2 pasos y ganármelo de vuelta al lector. Juan fue alumno del colegio de élite Cardenal Newman, ubicado en San Isidro, y a pesar de su pertenencia formal, Juan nunca se sintió un Newman Boy. Cuando sus compañeros jugaban al rugby, él buscaba el fútbol. Cuando sus amigos hacían vacaciones en Punta, él se iba a la casa de su abuelo en las sierras de Córdoba. Y cuando adolescentes se enganchaban con las salidas al boliche, él curtía el rock. Es difícil de explicar el mecanismo de la literatura. Yo creo que a mí no me gusta mucho hablar esotéricamente, pero evidentemente escribir es ir a otro lugar en donde hay otras reglas que son levemente diferentes a las del mundo real. Y a mí me gusta irme a vivir a esa comarca todo lo que pueda. Cuando Forn terminó la escuela no se notó en la previsible universidad. La colimba lo marcó tenebrosamente y luego de dormir a la intemperie, con la ropa mojada a propósito y aspirando fósforo, se generó un asma que le garantizó la baja. Entonces hizo su viaje iniciático por Europa, soñando tal vez ser una versión criolla de algún escritor maldito que imitaba en poemas que nunca publicó. Me acuerdo muy claramente cómo impostaba, cómo montaba el numerito del poeta rebelde y transgresor. Como cuenta Kundera, el joven poeta se mira en el espejo para ver si puede construir el personaje que quiere ser. Además de agradecer el premio Nobel mientras se ducha y esa clase de cosas. La primera vez que yo sentí que había escrito algo que estaba bien, como decís, se para solo, se queda, es la escena de la llegada del hombre a la luna que puse después en mi primera novela y creo que alguna vez la saqué en una contratapa, que yo lo vi a mi abuelo, era en la casa de mi abuelo. Y es una escena que yo creo que quedó bien, ¿viste? Cuando decís, la podría haber escrito cualquiera. Creo que me gusta, aunque la haya escrito cualquiera. En Europa recordará con perfección el día que, laburando de lavaplatos en un restaurante, encontró un libro de Henry Miller. Lo leyó en 3 horas. Y después estaba Rayuela, que le duró 6. Entonces dijo: esto es lo que yo quiero hacer.
Al regresar a su Argentina, previo a la Guerra de Malvinas, Juan empezó a trabajar en la editorial MC. Fue cadete, corrector de pruebas, traductor y asesor literario. Ya extremadamente lúcido, en 1990 pasó a Planeta y creó las colecciones Espejo de la Argentina y Biblioteca del Sur, donde publicó a Tomás Eloy Martínez, Fowil y Alberto Laiseca. Es a Juan Forn que le debemos los primeros libros de Rodrigo Fresán, de Marcelo Figueras y de Belén Gache. Fue el editor del primer libro de Mariana Enríquez, editó hermosos libros de Dalmaceto y en los últimos años fue el descubridor de Camila Sosa Villada, de quien editó Las Malas. Yo creo que en el fondo he usado siempre a la literatura como el vehículo para empatizar con los demás. El libro que le ayudé a Camila Sosa Villada a escribir, Las Malas, supuestamente un varón cis es la persona menos indicada para trabajar con una travesti un texto como ese, y sin embargo hubo muchísima empatía y trabajamos bárbaro. Su última genialidad en el mundo editorial fue la creación del suplemento Radar del diario Página 12, allá en 1996. Una bitácora renovada y compleja de la cultura porteña que dirigió hasta el año 2002. En tiempos de pizza y champán, de televisión estruendosa y revistas de espectáculos, supo hacer sobrevivir y reinventar la literatura argenta de manera luminosa y contundente. Y yo descubrí, para decirlo de una manera altisonante y tonta, yo no soy ya de esta época. Entonces yo soy del siglo XX, yo soy del siglo pasado. El Buenos Aires que yo conozco, la vida urbana que yo conozco, de la que yo he dado testimonio en mi trabajo como escritor, en mi trabajo como editor, habla de una cosa que terminó en el 2001. El 2001 fue un año bisagra para todas y todos, más para Juan. Luego de noches y días febriles en la redacción de Página y en las calles furiosas, el cuerpo le dijo basta. Un coma pancreático lo empujó al borde de la muerte. Los médicos le advirtieron que debía aprender a parar antes de cansarse. Y él entendió. Se fue a vivir a Villa Gesell con su compañera y su hija recién nacida. Que había mutado de piel, que había dejado de ser el chico Planeta, el chico Radar, el posmoderno, para convertirme en padre de familia, en un tipo de mediana edad que la enfermedad le había enseñado que el cuerpo no era eterno e inmortal, que me había venido a vivir un pueblo chico, que cuando vivís en un pueblo chico es como alejarte del progreso. Buscando calma sanadora, se refugió en las contratapas de Página 12. Cada viernes, una nueva obra maestra, esperada por miles de lectores, agradecidos de cada invención y su escritura perfecta. Lo que sí fue decisivo fue empezar a entender de qué quería escribir bajando a caminar a la playa. Es decir, cuando un autor me llamaba de alguna manera, yo me preguntaba, ¿qué me dice? ¿Qué tengo para contar yo de esta historia? Y eso fue lo que fue definiendo un poco el perfil de las contratapas y que lentamente se fue convirtiendo en, no sé cómo llamarlo, en un estilo, en un dispositivo, en una táctica de abordaje. El ciclo arrancó en 2008 y terminó en 2016, cuando el autor de esas entrañables historias de exiliados, artistas fuera de época, científicos chiflados y poetas incomprendidos, decidió que de allí también debía escapar. Mi oficio consiste en contar historias. El origen de ese oficio, de esa vocación, es fácil de rastrear. Me gusta que me cuenten historias. Pocas cosas me gustan más desde que era chico. Pocas cosas me han enseñado más desde que tengo uso de razón. La historia, con mayúscula, está en todas partes, porque estamos rodeados de historias. Los desvelos cotidianos de cada uno de nosotros, nuestras pequeñas historias, conforman la historia del lugar donde vivimos. Y así se construye la historia con mayúscula, generación tras generación. Cómo contamos la historia y cómo escuchamos la historia que nos cuentan. Juan Forn publicó su primer libro, Corazones Cautivos, a los 28 años. Luego le siguieron las novelas Frivolidad, 1995, Puras Mentiras, 2001, y el libro de crónicas La Tierra Elegida, 2005. Sin embargo, su nombre empezó a sonar con el libro de cuentos Nadar de Noche, de 1991, que fue leído con fiebre por lectores que encontraron en su literatura la pasión, la palabra exacta,
y los temas que renovaron el universo de los libros en una Argentina transformándose. La literatura produce raros milagros. Por ejemplo, yo escribí Nadar de noche casi 10 años antes de que naciera mi hija. Mi padre había muerto cuando yo tenía 24 y ese cuento lo debo haber escrito más o menos a los 30. Cuando se murió mi viejo, un íntimo amigo mío, yo estuve 2-3 meses que me arrastraba como una piltrafa y él un día me dijo, loco, ¿qué tal si vamos cerrando el duelo y nos liberás un poco? Y 5 años después se murió el padre de él. Cuando llegó el momento de ir al entierro, yo volví a casa, me tiré a dormir 40 minutos y soñé literalmente ese cuento. Soñé que aparecía mi padre muerto, yo estaba en una casa prestada de noche, se avecinaba una tormenta, estaba mirando el agua mientras mi mujer y mi hija dormían arriba y alguien golpeaba la puerta y era mi viejo vestido en un impermeable blanco. Anoté rápido antes de ir al entierro la frase que dice el padre. ¿Cómo es allá?, le pregunta el hijo y el padre le dice. Como nadar de noche, dijo. Y las ondulaciones de la luz se reflejaron en su cara. Como nadar de noche en una pileta inmensa, sin cansarse. Fue el cuento que me resultó más fácil de escribir después, insólitamente. Incluso toda esa novela, Puras Mentiras, que es la historia de un tipo que abandona la ciudad y se va a vivir a un pueblo de playa, también la escribí antes de venirme yo a vivir acá. Lo que demuestra que yo uso la literatura como campo de experimentación antes de probar las cosas en la vida, o no sé qué. Lo que sí descubrí después de mis pancreatitis es algo que una escritora inglesa que se llama Sybil Bedford, en un libro de memorias, cuenta: todo aquel que estuvo enfermo sabe cómo tratar o cómo entender a otro enfermo. Es una especie de cofradía, y una vez que pasaste por ese terreno es como que ya sos ciudadano de ese país para siempre. Yo creo que en el fondo he usado siempre a la literatura como el vehículo para empatizar con los demás. Él tomó un trago de whisky que le quedaba en el vaso y esperó a que llegase al estómago. Después tiró los cielos en la pileta y apoyó el vaso vacío en el borde. ¿Algo más?, dijo el padre. Él negó con la cabeza. Movió un poco las piernas en el agua y miró la base de la reposera, el impermeable, la cara blandamente atemporal de su padre. Pensó en lo reticentes que habían sido siempre en todo contacto corporal y le parecieron increíblemente ingenuos y artificiales aquellos abrazos en los sueños en que aparecía su padre. Esto era la realidad. Todo seguía tal como había sido siempre y recomenzaba casi en el mismo punto en que quedara interrumpido 4 años antes, aunque solo fuese por una noche. ¿Por dónde crees que empiece?, dijo. Por donde quieras. No te preocupes por el tiempo. Tenemos toda la noche. Hasta que termines no va a amanecer. Él respiró hondo, largó el aire y supo que había entrado en la noche más larga y secreta de su vida. Empezó, por supuesto, hablando de su hija.